la estamos poniendo a grabar. Bueno, primero agradecer la invitación y un poco quería arrancar contando las características que tiene la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que empieza a funcionar en noviembre del 2012, cuando es designada la primera defensora del público, Cintia Ottaviano. Y es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene la misión de promover y proteger los derechos de las audiencias de la radio y la televisión de toda la Argentina. Esto implica un cambio de interpelación, una nueva mirada sobre las audiencias, pensando su participación activa en la comunicación y pensando en el derecho a la comunicación también de las audiencias. Esto, cambio de interpelación, se traduce en un paradigma en el que antes la única opción, la única forma de vinculación tenía que ver con que ante discursos o representaciones que puedan ser estigmatizantes, vulneratorias de derechos, las audiencias podían cambiar de canal o de radio, o por otra parte apagar el medio de comunicación. Entonces lo que viene a hacer la Defensoría es un espacio para que se puedan plantear las consultas y reclamos, las inquietudes. A partir de esas formulaciones, lo que hace el organismo es solicitar los materiales a los medios de comunicación, analizar desde una perspectiva interdisciplinaria si hay vulneraciones de derechos y en los casos que las haya, construir en diálogo con los medios de comunicación reparaciones de los derechos vulnerados. Esto tiene que ver con que la Defensoría no puede aplicar sanciones, tiene una capacidad de promoción del derecho a la comunicación, y estas reparaciones se traducen en construcciones dialogadas con los medios, como por ejemplo pedidos públicos de disculpas, capacitaciones en las redacciones de los medios de comunicación, spots que promuevan los derechos que fueron vulnerados a lo largo de las programaciones, informes que den cuentas de otras perspectivas desde un enfoque de derechos, es decir, distintas formas de poder también en los medios de comunicación reparar esos derechos vulnerados y promover ante esas audiencias de los medios otras maneras respetuosas, plurales, diversas de construir la comunicación. La Defensoría actúa en todo el país, actúa con medios comerciales, con medios públicos, con medios sin fines de lucro, y es un organismo que rinde cuentas al Congreso Nacional, a una comisión bicameral del Congreso Nacional. A ver, pasó algo, vamos a esperar que se reconecte. Romina, por alguna razón se desconectó. Digamos, esta actividad tiene que ver con un rol que se le asigna a los medios como actores que contribuyen al desarrollo sociocultural de la población, actores que inciden en los procesos de socialización y de construcción de las subjetividades, y por eso es que, entre otras cuestiones, tienen que promover los derechos humanos, promover relaciones igualitarias por género o orientación sexual, promover un trato respetuoso a la niñez y a la adolescencia, digamos, y dar una pluralidades de puntos de vista. Digamos, en ese sentido, es que la agenda de la Defensoría del Público se construyó a partir de las demandas que las personas o las organizaciones de la sociedad civil plantearon a partir de las inquietudes y los reclamos. Digamos, acá podemos ver las estadísticas. Me interesaba empezar con esos datos que se recopilaron a lo largo desde el inicio de puesta en funcionamiento de la Defensoría del Público hasta julio de este año.
Se formularon presentaciones que abarcan más de 12.500 temáticas. Esto también da cuenta de una necesidad que había de poder canalizar estas inquietudes. Pensemos que la Defensoría del Público todavía es un organismo nuevo, todavía es un organismo que las audiencias de todo el país no conocen. Es un trabajo también de progresivamente ir instalando esta herramienta que tiene la ciudadanía. Pero así todo, hemos recibido presentaciones que abarcan más de 12.500 temáticas y que en particular vinculadas al mundo de las representaciones que hacen los programas y las publicidades en la radio y la televisión, se cuentan más o menos un universo del 25%. De esas representaciones hay un subuniverso vinculado a los discursos discriminatorios, ofensivos o lesivos a distintos grupos sociales que ronda el 50%, y un tercer universo dentro de estos discursos discriminatorios que, si lo pensamos, es un conjunto, más del 60% tienen que ver con temas relacionados a los géneros. Por un lado, la cosificación y la sexualización o las coberturas de violencia contra las mujeres, y por otro lado, los discursos que estigmatizan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, que para las audiencias que plantean reclamos en el organismo, es una de las principales preocupaciones aquellos discursos que construyen los medios de comunicación vinculados a géneros. Esa preocupación se tradujo en conformar dentro de la Dirección de Capacitación y Promoción una línea específica que trabaje desde un punto de vista pedagógico, por un lado con los medios de comunicación, los sindicatos de prensa, las carreras de comunicación, digamos, que implica construir mi enfoque, una perspectiva de géneros en la radio y la televisión a través de procesos de sensibilización, de charlas, talleres, cursos, y también como otro actor prioritario a las propias organizaciones que trabajan estos temas y a la ciudadanía en general a través de las instituciones educativas, a través de actividades, por ejemplo, en clubes, sociedades de fomentos, etcétera. Es decir, esos son nuestros dos destinatarios principales de la tarea pedagógica para poder promover esta reflexión. Y me interesaba arrancar con una primera distinción que seguramente ustedes a lo largo del diploma la estarán trabajando, pero que tiene que ver con una distinción que nos corre del modelo binario, heteronormativo, de pensar las diferencias entre mujeres y varones desde el punto de vista biológico, y nos lleva específicamente a las relaciones históricas de desigualdad, las relaciones de poder desiguales, para pensar estas relaciones como construcciones que tienen una dimensión simbólica y en ese sentido desde dónde partir la reflexión sobre el rol de los medios de comunicación. Creemos que uno de los principales desafíos para pensar la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales tiene que ver no solamente con una tarea de diagnóstico, de construir cuáles son las operaciones que en las programaciones vulneran derechos, sino también en este campo de pensar la deconstrucción de esos discursos para promover perspectivas diferentes, ¿no? Perspectivas que impulsen otros modos de representarnos, ya por fuera del modelo heteronormativo, y que me parece que quienes cursan este diploma, en tanto formación especializada en el tema, pueden ser actores clave en la promoción de estos discursos nuevos, novedosos, alternativos, que impulsen estos otros modelos de pensar los vínculos y las relaciones en la sociedad. En ese sentido me refiero no solo a las coberturas de las situaciones de violencia contra las mujeres, sino uno de los temas poco indagados tiene que ver con la reflexión sobre las masculinidades, cómo se construyen distintas, se llama masculinidades plurales, distintos modos de ejercicio de la masculinidad en la representación mediática, ¿no? Caracterizando por un lado esa
definición hegemónica de la masculinidad, donde los varones ocupan distintos roles y tienen también distintas actitudes, por ejemplo, vinculadas a lo emocional, a lo afectivo, a poder asumir todas las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, pero también vinculado al lugar público, a cómo su voz se expresa de forma exclusiva o mayoritaria en los medios de comunicación, y también pensando en la diversidad de géneros y formatos que plantean los medios, no solo los informativos, otras características, como decía, por ejemplo, el rol protector en la familia, el rol proveedor vinculado al mundo laboral, digamos, la autosuficiencia, cómo poder diagnosticar esto, pero también construir relatos que den cuenta de representaciones que rompen con esas estructuras, esos imaginarios sociales, y plantear estas alternativas. Me parece que en esta reflexión sobre la construcción de los roles, de los estereotipos, de los espacios, de los atributos en los géneros, hay todavía un camino por recorrer en esta representación diversa de las masculinidades. Creo que se ha puesto el foco en la construcción de la imagen de las mujeres y me parece que puede ser un aporte para este tiempo, también el énfasis en esta construcción de las masculinidades vinculadas, por ejemplo, como decía, a poder ver representados en los medios a los varones en situaciones de crianza, en situaciones de afecto con sus hijos e hijas, en situaciones donde no tienen el control pleno, donde, digamos, pueden decir no quiero, no puedo, porque hay situaciones que se espera que actúen de un determinado modo, construir, ya sea en la publicidad o en los programas, otros roles que pongan en crisis esta representación tradicional, ¿no? En ese sentido, Sandra, si quieres, podemos pasar a la siguiente. Desarrollamos en la Defensoría del Público en el 2015 como una primera iniciativa para proponer buenas prácticas comunicacionales, un concurso de videominutos que se llamó Zumba a los Derechos, que tenía la intención de promover o inspirar discursos alternativos en los medios de comunicación a partir de producciones muy breves, de 1 minuto, entendiendo que podían tener diversas instancias y canales de circulación. Por un lado, los medios de comunicación, estos 10 minutos, por ejemplo, se emitieron en la televisión pública en noviembre del 2015, luego también los canales universitarios asumieron el desafío de emitirlos en sus programaciones, se pasaron en la muestra internacional de cine con perspectiva de género, mixgénero, antes de las películas, digamos, distintos espacios para que circulen de manera masiva, pero también son herramientas que circularon por las redes sociales, que se pueden insertar con facilidad en espacios pedagógicos para promover o desatar procesos de reflexión sobre estos temas, y justamente lo que proponían son 20 producciones que, por un lado, tienen que ver con la representación de las mujeres, la representación de las masculinidades, pero también de las representaciones de las personas en las distintas orientaciones sexuales o identidades de género. Por otro lado, me parecía importante contarles y compartirles que la Defensoría del Público desarrolla anualmente un monitoreo de noticias. Este monitoreo abarca los programas informativos de los canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Se analiza en cuanto al tipo de muestra una semana por bimestre durante un año, y me parecía interesante poder tener como dato, esto es información del 2014, que del total de noticias, más de 14.500 noticias de los distintos programas informativos y más de 550 horas de programación, aquellas que tenían como algunos de sus tópicos
la interpelación de géneros, solamente de 14.500, 354 tematizaban la perspectiva de género, y de esas 354, 263 están vinculadas al tópico policiales e inseguridad. Esto quiere decir que incluso en los programas informativos, donde podemos pensar que, por ejemplo, las situaciones de violencia contra las mujeres se incorporaron a las agendas, digamos, esta forma de representación está muy asociada a la a la inseguridad o polialización de la información, donde las mujeres somos víctimas de violencia, ¿no? Esa es la representación mayoritaria dentro de ese universo poco representado que proponen los, ¿no? Me parece que ahí también otra preocupación que plantean en los reclamos las audiencias es que, además de la presencia de esta agenda de problemáticas, específicamente de violencia contra las mujeres, se pueda dimensionar los modos en que estas coberturas se plantean, porque todavía existen, digamos, situaciones donde se construyen justificaciones de la violencia o se revictimizan a las mujeres en situación de violencia, con lo cual hay un reclamo ya no solo que se vincule a usar términos adecuados como violencia de género, sino a cómo, la dimensión cualitativa, cómo se construye esa información en los programas periodísticos. Y otro dato interesante para pensar tiene que ver con el análisis específico del rol de columnistas en los programas informativos, entendiendo que el rol de la columna es el rol de la persona especializada en un determinado tema, donde podemos ver que todavía hay ciertas áreas de la información donde hay brechas de desigualdad muy importantes, como puede ser en política, como puede ser en policiales e inseguridad, digo, o en el mundo del deporte, por ejemplo, donde la voz de las mujeres no tiene una presencia en igualdad de jerarquías, sino que la voz pública autorizada para hablar de estos temas sigue siendo todavía la de los varones. Y si se fijan en las distintas columnas, por ejemplo, esas no son categorías que haya construido la Defensoría del Público, sino que son las propuestas que tienen los propios canales, digamos, donde hay duplas, o donde incluso hay abordajes donde 3 personas construyen las columnas. Por ejemplo, no hay ninguna persona trans, ¿no?, en estas columnas. Es decir, que todavía son los varones, pero también dentro de lo que podríamos pensar la diversidad, digamos, las personas trans no tienen lugar para dar información socialmente relevante, ¿no? En ese sentido, lo que hizo la Defensoría del Público en el 2014 fue convocar a las organizaciones de la sociedad civil, digamos, a pensar cuál era la agenda de demandas. No sé, Sandra, si querés pasar a la siguiente. A través de mesas de trabajo para que se construyan guías específicas en los abordajes de estos temas, ¿no? Sobre todo en los programas periodísticos. Y me parecía interesante, antes de pasar a eso, poder decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 71, incluye que los medios deben velar por el cumplimiento de distintos marcos normativos, entre ellos la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, la 26485, y desde ese lugar es que la Defensoría toma la figura de la violencia simbólica y la modalidad específica de la violencia mediática para problematizar estas relaciones en los medios de comunicación, entendiendo que los medios ya no solo pueden ser reproductores de situaciones de violencia, sino además
que pueden ser creadores, constructores de situaciones de violencia contra las mujeres en los casos que, digamos, difunden o construyen discursos que humillan, denigran o atentan contra la dignidad de las mujeres, ¿no? Esta es una figura que todavía hoy es poco conocida por quienes trabajan en los medios de comunicación, en la mayoría de las actividades de capacitación que hacemos. Cuando planteamos la figura de la violencia simbólica y la violencia mediática, digamos, resulta una novedad para quienes se están formando o para quienes participan en la construcción de los discursos mediáticos, con lo cual se transforma no solo en poder reflexionar sobre las representaciones que se construyen, sino también formar sobre el marco normativo vigente, ¿no? Pese que es una ley del 2009, resulta problemático que hay poco conocimiento al interior de los actores directamente involucrados, ¿no? Me parece que eso también puede actuar como diagnóstico o estado de situación. Digamos, si bien cuando hablamos, por ejemplo, de un femicidio, encontramos con que los medios reconocen la figura y pueden explicar que es la máxima expresión de violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer, al momento de pensarse como actores, creadores o reproductores de la violencia contra las mujeres, no se identifican en ese lugar, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de sensibilización mucho más profundo, que a veces implica no solo charlas o talleres de 2 horas, sino procesos un poco más extensos en el tiempo. Les contaba que bueno, que de esta tarea que por un lado reúne los insumos de los reclamos y las consultas, por otro lado de los monitoreos, digamos, pero hacía falta también incluir en esta perspectiva las propuestas y demandas de las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, lo que hizo la Defensoría en el 2014 fue desarrollar mesas regionales, 12 mesas regionales de las que participaron organizaciones de 20 provincias, reuniendo o tratando de actualizar cuáles eran las principales preocupaciones que planteaban las organizaciones vinculadas a la equidad de género en la radio y la televisión, entendiendo que había, por supuesto, trabajo previo a la creación de la Defensoría del Público. De hecho, parte importante de la tarea, digamos, que inició la Defensoría se fundamentó en el trabajo, por ejemplo, de redes de periodistas como la Red PAR. Ya venían impulsando en la sociedad y al interior de las redacciones esta problemática. Lo que hicimos fue tratar de dar una mirada federal, tanto en las coberturas periodísticas. A ver, vamos a ver si Romina vuelve a entrar. Comunicación audiovisual. En ese sentido, se construyó la guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia contra las mujeres, que está, por supuesto, disponible en el sitio web de la Defensoría del Público, donde se proponen una serie de recomendaciones, por un lado, para no vulnerar los derechos de las mujeres en las coberturas, y por otro lado, para salir de la agenda policial e incluir las coberturas desde el punto de vista de una problemática social. Digamos, que hay que evitar y que hay que promover. Ese es un poco el planteo que sintetiza la guía, incluso a partir de lo que se plantea en las mesas, pero también a partir de los casos que fueron denunciados en el organismo. Hay claridad respecto a estas coberturas
sobre, por ejemplo, la necesidad de informar obligatoriamente la línea 144, pero todavía resta poder dimensionar lo que implica en las coberturas, no hacer un abordaje, por ejemplo, desde el punto de vista del modo en que se ejerció la violencia, o un abordaje que espectacularice las coberturas, sino un abordaje desde un enfoque de derechos, donde se incorporen voces especializadas en la problemática y donde además se recurra no al caso en tanto, digamos, noticias, sino al seguimiento de lo que pasa con ese caso en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hay un desfasaje entre los tiempos de judiciales de cada una de las situaciones de violencia y los tiempos de la agenda mediática. Entonces, una de las recomendaciones principales tiene que ver con dar seguimiento para después poder informar a la ciudadanía sobre las condenas, sobre lo que sucedió con cada uno de esos casos, para justamente tratar de visibilizar desde otra perspectiva la problemática de la violencia contra las mujeres, y no solo poder hablar de los feminicidios, sino de todos los tipos y modalidades de la violencia, ¿no? Que hay violencias contra las mujeres que están absolutamente invisibilizadas en las agendas mediáticas. Por ejemplo, la violencia obstétrica, digamos, o la violencia contra la libertad reproductiva. Digo, sí se habla de los femicidios o de la violencia sexual, pero la violencia laboral, la violencia psicológica no son tópicos de las agendas, ¿no? Y por otro lado, me interesaba tomar otro de los artículos fundamentales que nos hacen problematizar estos temas, que es el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que habla de que los medios deben evitar todo tipo de discriminación, y me interesaba puntualizar en una perspectiva interseccional, en el abordaje de la discriminación, entendiendo, digamos, las múltiples identidades que conforman a cada persona, ¿no? Por ejemplo, digo, no es lo mismo pensar en las mujeres en la ciudad que en la ruralidad, en pensar en las mujeres de pueblos originarios, en pensar en, no sé, las mujeres con discapacidad. Digo, cómo se construyen esas representaciones en las múltiples claves que nos constituyen como personas. Además, la ley va a hablar de la discriminación por género o por orientación sexual, pero no va a mencionar la discriminación en cuanto a las identidades de género, porque es una ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es previa a la Ley de Identidad de Género, una es del 2009, la otra es del 2012, pero sí nos permite pensar las discriminaciones en sentido amplio, y además la ley habla de que se pueden contemplar las normativas de derechos que se sancionen en el futuro. Entonces también tomamos la identidad de género como posible de pensar, aunque no se mencione el término específicamente. En ese sentido, veían en la placa distintas herramientas que me parecen útiles para pensar la discriminación, ¿no? Y una de las principales cuestiones por las cuales, digamos, trabajamos en la Defensoría es para deconstruir lo que se llama o se denomina patrón de normalidad, que excluye a una serie de actores y sectores sociales históricamente vulnerados en sus derechos, entre ellos a la población LGBTIQ. Entonces, trabajamos mucho en las acciones de capacitación, y poder dar una terminología adecuada y una confusión importantísima sobre lo que implican las orientaciones sexuales, en tanto atracción hacia otra persona del mismo género o de distinto género. Esa atracción puede ser afectiva, emotiva, sexual, digamos, pero primero en romper la presunción de la heterosexualidad de todas las personas, y en segundo lugar poder plantear
estas atracciones, digamos, son dinámicas en el tiempo, que, digamos, están invisibilizadas en los medios de comunicación, y cuando son visibilizadas muchas veces se presentan de un modo estigmatizante. Después, por otro lado, plantear la identidad de género como la violencia interna, la individual de una persona sobre su identidad, por eso se habla de autopercepción de la identidad, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que implica esa vivencia de la identidad que tiene la persona, puede manifestarse de distintos modos, ¿no? En cómo se expresa en su vestimenta, en sus modales, que puede implicar o no intervenciones en su corporalidad, digamos. Pero aquí hay, en general, mayor grado de resistencia para pensar y reflexionar sobre estas construcciones culturales que en el caso donde se abordan los roles para mujeres y varones. Digamos, la tematización de las orientaciones y las identidades todavía hoy, pese a la normativa vigente como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley contra actos discriminatorios, digamos, es una resistencia tanto en la ciudadanía como en los medios de comunicación mayor, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como respetar el nombre de pila de una persona trans, ¿no? Y nombrarla y tratarla de ese modo. Entonces, en ese sentido, hoy las actividades de capacitación de la Defensoría dedican un tiempo importante a poder reflexionar a partir de casos concretos en las construcciones que en los medios sobre las personas trans, y difundir lo que tiene que ver con el artículo 12, que es el artículo de trato digno, donde se plantea claramente, expresamente, que en los espacios públicos se debe respetar el nombre de pila de una persona trans, no importa si hizo o no el cambio de DNI, y que todas las instituciones públicas y privadas tienen que respetar la identidad de las personas trans, digamos, y ofrecer un trato digno a las personas. En ese sentido, en tanto incumbe a los espacios públicos y a las entidades públicas y privadas, también podemos pensar el rol de los medios de comunicación en ese proceso, digamos, que es tanto en tele como en radio, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, hemos recibido presentaciones donde no se respeta la identidad autopercibida, y además cuando se representan las personas trans, se las representa de un modo donde se las criminaliza, donde se las asocia a todas las personas trans a ciertas prácticas delictivas, o vinculadas ya sea al delito, a las drogas, o vinculadas a la prostitución. Digamos, no hay otro tipo de representación positiva, por ejemplo, de la comunidad, ¿no? Otra de las cuestiones que trabajamos principalmente en la Defensoría, producto de las demandas de las organizaciones, tiene que ver con romper con el modelo tradicional de familia y pensar la diversidad familiar, ¿no? Como uno de los discursos que todavía están ausentes en la cotidianidad de las programaciones. Aparecen algunas experiencias a modo excepcional, pero en general la representación hegemónica sigue siendo la de la pareja heteronormativa. Incluso, digamos, no hay otras representaciones familiares como puede ser, digamos, una abuela y un niño, digamos, ni siquiera hablando desde el punto de vista de las orientaciones sexuales o de las identidades de género. Entonces, partimos como un recorrido donde, bueno, la familia tradicional, incluso así, relacionada a la necesidad de la unidad productiva de un sistema económico, a las familias ensambladas, producto en nuestro país de la ley de divorcio vincular y hoy una concepción absolutamente naturalizada
los míos, los tuyos, los nuestros. La familia es esto, que se compone por un adulto y un niño niña. Las familias comaternales, en este caso de dos mamás, o homoparentales de dos papás. Este término comaternal lo tomamos de la Asociación Les Madres, que hizo un manual específico para visibilizar las parejas lesbianas que tienen hijos e hijas. Entonces, nada, es también un desafío, por ejemplo, pensar una publicidad o pensar cualquier discurso mediático que al mostrar familias no muestre siempre un único modelo, sino que incorpore otros modelos posibles que están presentes en nuestras cotidianeidades, pero no todavía en los medios de comunicación, ¿no? Hay como otros de los desafíos por asumir. Esto lo trabajamos fuertemente en una serie de encuentros que organizamos en el 2016 con familias LGBT, también regionales, donde fue una de las demandas principales, y trabajamos los derechos comunicacionales que tienen estas familias a través de talleres con adultos y actividades lúdicas con niños y niñas, donde planteaban también la posibilidad de expresar y dar a conocer cómo están constituidas sus familias y de qué se trataba el encuentro. Uno de los videos que les pasé da cuenta de la síntesis que plantearon las familias diversas de todo el país sobre sus demandas a los medios de comunicación, principalmente vinculadas a ser visibilizadas y a dar cuenta de su agenda de reclamos y de demandas, ¿no? Otra de las acciones que se desprendió de estos procesos de trabajo con la comunidad LGBT desde este año tiene que ver con producir con las organizaciones directamente, también producciones breves, en el mismo sentido que el concurso del 2015, pero en este caso directamente con las organizaciones para visibilizar sus miradas sobre ciertos temas de su cotidianeidad. Suma los derechos LGBT, participaron 6 organizaciones, las producciones duran un poquito más, un minuto y medio, y lo que podemos ver que aparece, digamos, las dificultades de acceso al sistema educativo, las dificultades de acceso al mundo laboral, las dificultades en cuanto a las construcciones discriminatorias en la sociedad. En ese sentido, yo había planteado la posibilidad de compartirles uno de los videos que se hizo en el marco de esas 6 producciones. El video, Romy, es el que está puesto el link en el chat, Perfecto. no lo podemos pasar acá, pero si lo vieron, estaría bueno que nos comenten si lo vieron, así vos podés avanzar en comentarlo o no. Si lo vieron, porfa, pónganlo en el chat. Perfecto, la mayoría lo vio. Bien, perfecto. Bueno, justamente de ese proceso que nos llevó más de 3 meses de trabajo con cada una de las organizaciones, se hicieron estas producciones que estrenamos hace muy poquito, el 28 de agosto, y que también ya están disponibles en la web, tratando de dar una mirada positiva sobre la población LGBT. Y me parece que uno de los desafíos principales en términos culturales y en particular mediáticos tiene que ver con neutralizar nuestras presunciones de género, ¿no? Y una de las cuestiones que aparece mucho en los talleres es la inquietud sobre cómo, por ejemplo, entrevistar a una persona trans. En ese sentido, la propuesta que tenemos de la Defensoría es como bastante sencilla, que es preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada, cómo quiere ser presentada, evitar
las preguntas que sean una invasión a su intimidad. Digamos, yo como mujer heterosexual nunca me preguntan si me hice operaciones y siempre me preguntan cómo me van a presentar al momento de ser entrevistadas. Entonces me parece que en ese sentido una construcción interesante tiene que ver con eso, digamos, desde nuestras preguntas, desde nuestras inquietudes, respetar la identidad de género autopercibida, entender que las personas trans no son todas iguales en su modo de mostrarse y en su expresión de género, por lo tanto, neutralizar nuestra mirada sobre esas personas y preguntarles. ¿No? Esa es como una primera manera respetuosa de poder vincularnos. Y por otro lado, otro de los temas que también he planteado en la guía tiene que ver con las personas intersex y con una concepción muy interesante que plantea el colectivo, que tiene que ver con el de la necesidad de debatir sobre la diversidad corporal, ¿no? En este caso se tratan de situaciones en general donde al momento del nacimiento, digamos, aquellas criaturas que digamos, su cuerpo no se ajusta al modelo establecido, promedio de mujer o de varón, digamos, situaciones donde no hay riesgo de salud, se realizan distintos tipos de intervenciones que tienen consecuencias en sus vidas irreparables, dolores crónicos, insensibilidades, incapacidad para la reproducción, digamos, consecuencias muy fuertes en sus vidas, digamos, y que son irreversibles, simplemente porque tenemos un modelo de cuerpo instituido que cuando no se cumple con esas pautas desde el punto de vista de la construcción cultural debe ser corregido, arreglado, ¿no? Entonces, fíjense que cuando, por ejemplo, hablamos de los modelos de belleza y los mandatos que se le atribuyen a las mujeres, esos mandatos que hay que cuestionar, digamos, perfectamente que podría incorporar, por ejemplo, la reflexión de las personas intersex y cómo un modelo de corporalidad produce serias vulneraciones en los derechos a las personas que no se ajustan a ese modelo, ¿no? Y otro planteo muy importante que tiene este movimiento es el respeto a la autodeterminación del cuerpo. Lo que plantean es que si no hay riesgo de salud, que las intervenciones no se realicen al momento del nacimiento de las personas, sino que después la propia persona pueda decidir si quiere o no, digamos, hacer algún tipo de intervención. Pero acá vemos cómo la institución salud médica y la cultura, digamos, tienen un efecto, un daño irreversible en los cuerpos a partir de una problemática de género, ¿no? De reconocer únicamente dos tipos de cuerpos y por eso el binarismo y la importancia de romper con la mirada binaria también tiene que ver con estas realidades absolutamente invisibilizadas de los medios de comunicación. Tenemos algunas películas de producción nacional que interpelan por estos temas, una de más conocida, XXI, y otra, El último verano de la ollita, más reciente, las dos producciones argentinas que tematizan muy bien la realidad de discriminación y la afectación de derechos de las personas intersex. No me quiero extender mucho más, simplemente en el caso estos son casos reales que fueron denunciados en la Defensoría, que vienen un poco a dar cuenta, a cristalizar todas las cuestiones que se están planteando. Policía desbarata banda narcotravesti, la construcción de una práctica asociada a un colectivo, ¿no? Narcotravesti, como absolutamente estigmatizante y discriminatoria. Así roban las travestis, digamos, como si todas las personas que integran un grupo social tuvieran una determinada modalidad de acción. Y los otros más concretos, Florencia de la B, que es
depende para quién, donde hay varias, fíjense, en una oración tan breve, digamos, varias faltas en cuanto a la autopercepción de la identidad. Florencia en vez de Florencia, qué es en vez de quién es, depende para quién, dice, digamos, desconociendo absolutamente que si la persona tiene su vivencia interna y personal sobre la identidad, todo el resto de la sociedad debe respetarlo, ¿no? Y algunos discursos todavía muy vigentes, vinculados, por ejemplo, la homosexualidad se puede curar, que patologizan las identidades, ¿no? En este caso, desde 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó del listado de las enfermedades a la homosexualidad y, sin embargo, estos discursos aún aparecen vigentes, donde se piensa una orientación sexual como una enfermedad, y en el caso de las personas trans también se patologiza su identidad, como podemos ver en el ejemplo del caso de Luana, la niña trans que pudo obtener su DNI después de un arduo proceso de lucha de su madre, Gabriela Mancilla. Fíjense cómo se planteaban las cuestiones en los medios. Lulú es un nene de 6 años que quiere ser una nena. No, Lulú es una niña de 6 años. Lo mismo en el otro caso, el caso de este niño que es de un sexo y quiere ser de otro. Digamos, en ese sentido es vital no solo que los medios no traten dignamente a las personas trans, sino que además den información socialmente relevante para que la ciudadanía se pueda informar. La ley de identidad de género no fue debatida públicamente como para que todas las personas conozcamos en detalle qué propone, y fíjense algunas referencias de los otros ejemplos donde se convoca como una especialista, una sexóloga. Eso también da cuenta de un punto de vista determinado sobre el tema, y se plantea que la responsable es la madre, ¿no? Y cuando habla de los estudios, en los dos casos, no se menciona cuáles son esos estudios, no se plantea dónde podemos acceder a esos estudios, digamos, y se patologizan las identidades. Lo que hizo la ley de identidad del género fue justamente despatologizar las identidades. Antes una persona trans tenía que atravesar una serie de instituciones médicas y judiciales para poder hacer el cambio de su identidad. Hoy eso no es necesario, simplemente si es que quiere hacer el cambio de su identidad en el registro civil, digamos, él puede ir a acercarse y el registro tiene que tomarlo. Entonces, por eso es importante que estos discursos sean puestos en crisis, se planteen desde otras perspectivas, digamos, poder además hablar de los términos con propiedad, digamos, convocar a especialistas que ubiquen el abordaje de las identidades de género por fuera de lo biológico, ¿no? Que no hagan abordajes biologicistas. Y bueno, también está la guía para el tratamiento periodístico responsable de las identidades de género, las orientaciones y la intersexualidad, disponible en la web, que es la otra guía que surgió como resultado del proceso de las mesas de trabajos y los distintos casos. Por último, simplemente entendiendo que el lenguaje no es un instrumento que tenemos a la mano, sino que es un espacio clave de la disputa y la construcción del sentido, y que en el hablar, digamos, expresa nuestra cosmovisión del mundo, es que trabajamos una serie de recomendaciones para poder incorporar un lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, digamos, a partir de distintos ejemplos que no sean únicamente el uso del las y el los, o trabajadores y trabajadoras, y que además traten de cumplir con las reglas de la lógica de lo mediático, que cumplan con la misma cantidad de caracteres, que no cambien el sentido de la propuesta inicial. Digamos, esto también, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, en los talleres resulta, digamos,
un espacio de resistencia importante y por eso desarrollamos toda una batería de ejemplos que permitan ver que realmente hay formas de comunicar que promueven esta perspectiva y que es una cuestión de reflexionar y también de, con la práctica, adquirir el ejercicio de poder pensar en cada una de las redacciones para radio o para televisión, digamos, estos modos de comunicar inclusivos. Y la verdad que cuando mostramos todos los ejemplos de las distintas diapositivas, esa resistencia inicial, digamos, decae bastante porque se ve que es posible. Me parece que ahí también hay un desafío para todos los comunicadores y las comunicadoras de poder generar ejemplos concretos que den cuenta de la incorporación en términos propositivos, ¿no? Al momento de titular, en un graph o zócalo, digamos, pensando en la lógica que tienen los medios de comunicación, generar ejemplos y formas de abordajes respetuosos y que no utilicen la representación de la totalidad de la sociedad en el rol del varón, ¿no? Que es los cursos tradicionales. Por mi parte, veo que están circulando las placas con las distintas posibilidades que vamos presentando en los cursos y en los talleres, digamos. Entendemos eso, que siempre tiene que ser una preocupación que la extensión del texto sea similar o menor, digamos, a los textos que se presentaron, y estos son enunciados que sacamos de noticias reales, digamos. Bueno, Romy, muchas gracias. Traté de ser lo más breve, pero también poder dar cuenta de la totalidad de las cuestiones que trabajamos. Está perfecto, muchísimas gracias. Bueno, queda abierto entonces ahora para que puedan hacer preguntas quienes tengan, bueno, ya tenés una abajo, Romy, escrita, y quienes sepan que tienen los equipos bien, bueno, ahí va Gustavo, entonces ahí te doy. Esperamos que Romina responda a la de María Florencia y después le doy pase a Gustavo. Quizás, Romy, repetila para la gente que va a escuchar después la grabación y no la tienen escrita, o sea, repetí la pregunta y después responde la pregunta. Perfecto. Son dos preguntas. Por un lado, quería consultarte sobre los casos en los cuales los medios no tienen la voluntad de realizar acciones de reparación, es una, y por otro lado, quisiera conocer si los observatorios de violencia de género de las provincias y del CNM, del Consejo Nacional de las Mujeres, intercambian con la Defensoría datos vinculados a la violencia mediática, ya que se me corta la última parte. Perdón, pero la barra de tareas de mi computadora. Dice ya que como expresaste, los monitoreos de noticias se centran en Buenos Aires. Bueno, con respecto a las situaciones donde hay derechos vulnerados y los medios no tienen voluntad de realizar acciones de reparación, lo que hace la Defensoría es comunicar vía administrativa a la autoridad de aplicación de la ley las actuaciones que llevó adelante, y en tal caso la autoridad de aplicación de la ley, que hoy es el ENACOM, evaluará si corresponde o no la aplicación de algún tipo de sanción. Sí, también aportar que en ese procedimiento de aplicación de sanciones se considera al principio del procedimiento si el medio articuló o no con la Defensoría algún tipo de acción reparatoria. O sea, realmente se promueve, ya sea desde el propio reglamento de sanciones o desde la articulación con la Defensoría al momento del primer contacto, pensar que la única estrategia para transformar las prácticas comunicacionales no sea la punitiva, sino que podamos generar transformaciones en el mismo universo donde se vulneraron los derechos, o sea, en el campo de lo simbólico.
porque además eso se traduce en que la audiencia del medio de comunicación tenga otra perspectiva, de otro modo que la aplicación de multas económicas, etcétera, no se visibiliza públicamente, y eso también nos parece interesante, digamos, la posibilidad de que las audiencias de ese medio de comunicación vean, digamos, la reparación que construyó el medio. Siempre tratamos de que la reparación sea en la misma franja horaria que se produjo el daño, y que también sea en un espacio temporal relativamente cercano al momento en que se vulneraron los derechos. En ese sentido también trabajamos intensamente para que se den de ese modo. Y a veces las propuestas de los medios superan la propuesta de la Defensoría, en el sentido de ha habido casos donde el medio de comunicación no solo emitió los spots en el programa en cuestión, sino a lo largo de la programación y en un periodo de tiempo, no un día, sino semanas o meses. Entonces, en ese sentido, es un aporte incluso mayor para las audiencias. Pero con respecto a la pregunta, ese sería el procedimiento específico, digamos. La ley contempla todo un capítulo vinculado a las sanciones, y es ENACOM quien toma la decisión sobre su aplicación. Y con respecto a la otra inquietud sobre cómo se articula entre los observatorios de género de las provincias y del CNM, yo mostré datos del monitoreo de Buenos Aires, pero también está bien decir que el monitoreo a través de una articulación con la Universidad Nacional de Córdoba se hace en Córdoba, y hubo una experiencia en Cuyo, digamos, tratando de dar unas perspectivas más, no solo de Buenos Aires. Y la verdad que todavía no hemos realizado articulaciones directas con el CNM en cuanto al nuevo Observatorio de Violencia Mediática, digamos, pero sí hemos trabajado en años anteriores con el Observatorio contra la Discriminación en la Radio y la Televisión, que conformaban ASCA, INADI y el CNM, ¿no? Hemos desarrollado capacitaciones en conjunto y hemos trabajado muchas acciones en años anteriores. Romy, hay dos manitos levantadas, así que vamos a probar a ver, primero con Gustavo y después con Karina, a ver si pueden transmitir audio Bien. y video. Hola, hola. Hola, hola. Ahí me está saliendo el audio. La cámara no, parece que no. Hola. Hola, hola. Ah, bueno, Romina, muchas gracias por todo lo expuesto. Yo te quería hacer una consulta en cuanto a los grandes medios que estoy notando en una seguidilla de noticias que me dio para un ejercicio de otra materia, que es el taller de gráfica. Tratan el tema con perspectiva de género, pero puntualmente siempre a los casos que hacen al género. O sea, ejemplo, hay algún caso de femicidio o de violencia de género y ahí hay un tratamiento con perspectiva de género, pero en la generalidad de la noticia continúa con un mensaje o un discurso como el que vos planteabas de los ejemplos. 7 encuestadores dicen tal cosa y dentro de la noticia hay 2 o 3 encuestadoras y
no se toma en cuenta. O otro ejemplo era sobre la ley de inquilinos y inquilinas, decía, a partir de tal fecha los inquilinos, como que se sigue teniendo esa construcción de la noticia. Nada, la pregunta es, como que me da la sensación de que los medios dijeron, bueno, listo, las noticias que tratan de género las tratamos así y el resto seguimos construyendo o utilizando la misma forma de antaño y no nos modernizamos. ¿Cómo se logra ahí trabajar con ese cambio de la semántica, ¿no? De la gramática, en la redacción de la noticia? Bueno, en principio, digamos, en cuanto al uso del lenguaje, no hay una normativa que implique que se debe usar un determinado lenguaje inclusivo y demás. Me parece que ahí justamente está el desafío de cómo se van construyendo consensos al interior de las redacciones para poder ir atravesando estos cambios. Y ahí yo siempre pongo el ejemplo del paso del uso del término crimen pasional a violencia de género. No hay ninguna normativa que prohíba el uso del término crimen pasional. Sin embargo, hubo un trabajo arduo, sistemático y constante, como les decía antes, por ejemplo, de la Red PAR, al interior de las redacciones para explicar por qué perjudicaba abordar las coberturas desde este punto de vista, y se logró construir un consenso, digo, no solo por el trabajo al interior de las redacciones, pero también incorporando esas discusiones para que hoy el término crimen pasional no sea una posibilidad, salvo excepciones, para las coberturas. Cuando en las noticias en general se hablan los inquilinos, por ejemplo, en el caso que citabas vos, no hay un marco normativo que pueda incidir en esa transformación de la práctica. Ahí tiene que ver con cómo se instala esta agenda de discusión en las carreras que están hoy las personas formándose para trabajar en los medios y en los medios en concreto. Cuando vos lo empezás a ver, que en un lado se debate, que en otra institución también, que otro medio lo empezó a hacer, digamos, empezás a sentir que distintos actores del campo del que formás parte toman una postura determinada, bueno, ahí es donde se va traccionando para atender a un abordaje diferente. En ese sentido yo realmente creo en la tarea pedagógica, pero también entiendo que son procesos culturales de transformación, por lo menos a mediano y largo plazo, digamos, y que es difícil fecharlos. Hoy se pone violencia de género en el graph, pero hay que ver si todas las coberturas tienen perspectiva de género en el abordaje específico de la violencia contra las mujeres. En los demás temas, digamos, el tema del uso del lenguaje no es hoy un planteo que sea cuestionado por los medios, digamos, todavía queda mucho, pero me parece que tiene que ver con la formación y que vos, cualquier planteo que le haces a un comunicador o comunicadora que viene trabajando desde hace mucho tiempo en los medios, cualquier planteo de cambio, de reformulación o de reflexión sobre la práctica, hay una primera instancia de resistencia y que esa resistencia, quienes llevan esta agenda de temas, como puede ser quienes participan del diploma, a las discusiones en los medios, tienen que tener estrategias muy claras para poder afrontar esas resistencias. Si en una radio a mí me toca hacer el servicio informativo y quiero proponer un título para las 3 noticias que tenga el lenguaje inclusivo, tengo que ir con la propuesta en concreto para que el compañero o compañera que también trabaja conmigo entienda que eso no afecta a la tarea. Entonces, ahí es como un trabajo progresivo y sistemático de ir proponiendo desde las grietas
otras formas de abordar la comunicación y demostrando que además esas formas no cambian el sentido general de la información. Lo mismo con las imágenes. Digo, hay muchas veces que nos preguntan, y bueno, si no puedo poner una imagen que saqué de Facebook, si no puedo poner una imagen que la sexualice, si no puedo mostrar el lugar donde la chica vive porque estoy haciendo indirectamente, estoy identificando a esa chica indirectamente. ¿Qué puedo mostrar? Bueno, hay que preparar y construir respuestas a esas preguntas y que esas respuestas además sean, digamos, viables en la lógica de los medios comerciales. Digo, me parece que eso es como un primer ejercicio interesante para dar al interior de las redacciones. Hola, Romina, bueno, hola a todos y a todas los que están presenciando este momento que está bueno, la verdad que me interesa mucho el organismo. Lo había escuchado hace años en la facultad y había visto acerca de las denuncias, ¿no? Nos mostraban videos con casos que se habían presentado ante la Defensoría del Público y cómo se habían resuelto. En ese momento yo todavía no era docente y actualmente sí, estoy en mi sexto año, estoy dando taller de traducción en lenguajes y me interesaría mucho llevar esta propuesta a la escuela, además de que también vi en su página web que ustedes hacen talleres en las escuelas. Mi pregunta es esa, bueno, ¿cómo está trabajando el organismo desde ese punto de vista de la educación en los secundarios? Y si yo llegara a la difusión de lo que ustedes hacen, ante la duda, ¿a qué edad pueden mis estudiantes denunciar algún caso que ellos presencien en alguna programación, en donde vean algún derecho de ellos vulnerados? Más que nada eso. ¿A partir de qué edad? O si no hay una edad, o tienen que recurrir a los padres, ¿cómo sería esa presentación de la denuncia o el reclamo ante la Defensoría? Bueno, en principio decir que sí, la Defensoría... Escucho mucho eco, la Defensoría... Apago la mía, bajo el volumen. Ahora sí, la Defensoría desarrolla acciones de capacitación en instituciones educativas desde jardín de infantes hasta, digamos, nivel universitario, así que sí, se puede llevar a cualquier escuela una propuesta de debate, de análisis y discusión sobre estos temas y también sobre otros temas, los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes, cuestiones vinculadas a accesibilidad a los medios de comunicación, para las personas con discapacidad, las representaciones de los pueblos originarios, todos los temas que tienen que ver con los derechos que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso tenemos un equipo de capacitación con distintas líneas de trabajo y que viajamos por todo el país para poder dar también estos debates cara a cara, ¿no? Y además, también entendiendo que está bueno que los materiales estén a disposición, podemos trabajar con el estudiantado o también con los equipos docentes, para que los equipos docentes tengan las herramientas para multiplicar estas oportunidades en el aula sin que la Defensoría se presente. Digamos, porque entendemos que eso también hace que los procesos se sostengan en el tiempo, digamos. Trabajamos con el estudiantado, pero también trabajamos en la formación docente sobre estas perspectivas. Y por eso todos los materiales están en la web disponibles, porque es la manera de poder facilitar que se desaten estos procesos. Y con respecto a la posibilidad de las denuncias, el lugar para presentar las denuncias y los pedidos de capacitación es la web de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar, y como la ley entiende que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, también pueden formular las denuncias en la web del organismo. La verdad es que lo que no tengo la certeza es si hay alguna cuestión vinculada a la edad, por ejemplo, a los 4 años, etcétera. Digamos, pero eso sí lo podemos consultar
con el equipo de relaciones con las audiencias, que es quien recibe las consultas y reclamos, y puedo dar ese detalle, pero sí pueden formular las denuncias desde el punto de vista de esto, que una de las líneas principales de capacitación tiene que ver con los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes, y entendiendo que no solo son objeto de la información, sino que también tiene que ser sujeto de la información, poder expresar su mirada en los medios audiovisuales. Por supuesto, también pueden plantear sus inquietudes en tanto audiencias de los medios. No tiene sentido porque tenemos algo en la mitad de la feria. O sea, de última sería medio estafa. Hola, quería preguntar, no sé si se escucha. Pero igual digo, hay que tener los ¿Sí? votos. Sí. Junto con Radio Difune, quería, bueno, justamente recibo capacitaciones continuamente de del público y quería preguntar en relación a los grandes medios. Si ustedes se encuentran, al menos yo no lo veo así, modificaciones, más allá de las denuncias, si hay modificaciones tangibles, si se quiere, en el discurso de los periodistas en tratar un tema en particular vinculado al género, ¿sí? Porque siempre está estigmatizado, digamos, no sé hasta qué punto las aclaraciones permanentes sobre cómo utilizar el lenguaje no se vinculan también a cierta discriminación. No se está discriminando en este mismo momento en el que se está haciendo tanto hincapié sobre el tema. No sé si se entiende la pregunta. Más o menos. En relación a los grandes medios de comunicación, si ustedes encuentran alguna diferencia entre las capacitaciones y de las denuncias, de que eso se vuelve tangible después en el discurso de los medios de comunicación, ¿sí? Y en ese sentido, si hay modificaciones, ¿hasta qué punto no discriminan también en las modificaciones en el discurso? Cuando hablan justamente, como decimos los compañeros, cuando se habla de género se habla desde los artículos a lo femenino y a lo masculino, y después de cuando se sale de la cuestión de género se sigue hablando con total naturalidad, si se quiere, entre comillas. Bien, con respecto a la primera pregunta, es difícil ver como transformaciones tangibles, en el momento inmediato posterior que la Defensoría hace las capacitaciones. Yo creo que después de 4 años y medio donde trabajamos, digamos, en medios de todo el país, ya sea de acá de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los canales o radios que se llaman nacionales, pero también en distintos medios provinciales y también comerciales y públicos o sin fines de lucro, creo que lo que sí resulta significativo es, por un lado, ver que las capacitaciones en muchos casos vamos a los medios, o sea, a la sede, a la redacción del medio, y esa es una novedad en cuanto al modo de articulación entre los medios de comunicación y el Estado. Digo, eso me parece un primer eje para resaltar, digamos. Y por otro lado, que participan distintas personas que integran los equipos. En algunos casos participa el productor o productora ejecutiva, que tiene un rol de toma de decisiones, pero también participa quien está en cámara, quien hace el móvil, quien opera. A veces en las capacitaciones de canales con mayor envergadura participan las áreas de marketing del canal, distintos actores que hacen esa programación. Y en nuestro caso lo que planteamos es que todas las personas que trabajan en un medio pueden tener algún tipo de participación para formular una alerta, ¿no? Para formular una reflexión al momento de determinado enfoque que se está echando adelante. Quien trabaja en el archivo, como quien musicaliza en la radio y pone un efecto, o no solo los equipos de conducción, que generalmente se pone el énfasis en esos roles. Entonces, la persona que escribe el graph
es fundamental, igual que quien conduce, porque la complejidad del lenguaje audiovisual hace que no solo lo que se dice, sino cómo se muestra, eso que se dice, haga la construcción del sentido, la música, los paños, las imágenes de paños en los informes, digo, todo hace esa construcción del sentido. Yo no me quería decir que hay una incidencia directa apenas participa en la Defensoría de esas capacitaciones, pero sí me gustaría formular que hay una serie de inquietudes que se problematizan por primera vez a partir de ese diálogo que encara la Defensoría, que además siempre lo hacemos de un modo muy trabajando en esta idea de articulación, ¿no? De saber que pueden contar con el organismo, que hay materiales disponibles para cada una de las cuestiones que les interese problematizar, digamos. No es una postura de enfrentamiento, sino una postura para construir otra perspectiva. Nos parece clave desarrollarlo de esa manera para que no sea una articulación de una vez y para siempre, sino que abra un camino. Y en ese sentido, hay veces que los medios llaman a la Defensoría para hacer consultas. Sobre, bueno, tengo que tematizar una desaparición, tengo que tematizar una inundación, cómo lo cubro, se crean unos puentes que hasta ese momento no existían. Y además que siempre les planteamos en el formulario para presentar las denuncias está, uno de los puntos es qué expectativa tiene la persona frente al reclamo que formula. Y es verdad que muchas personas plantean que se aplique una multa o que se quite determinada, por ejemplo, una publicidad del aire, digamos, pero también es cierto que muchas personas de las audiencias plantean que se informen los medios, que conozcan las normas, que se capaciten, que muestren otra perspectiva. O sea, hay de parte de las audiencias un pedido porque no que no se hable de estos temas, sino que se hable, digamos, dando información socialmente relevante, dando cuenta de las normas, digamos, dándole un rol, si se quiere, a los medios como que contribuyen también a esta tarea de formación ciudadana. Esa es más la expectativa, no es siempre la expectativa desde el punto de vista punitivo. Y la Defensoría nunca va a proponer que un contenido se quite del aire. En tal caso, esa es una decisión del medio de comunicación. O por ejemplo, nos ha pasado en el caso de las publicidades, que fueron decisiones de las marcas después del diálogo que tuvo la Defensoría. Nunca es nuestra propuesta quitar contenido. Romy, ¿crees que te vaya leyendo algunas preguntas que te fueron dejando por el Dale. chat? Marta te pregunta, ¿cuál sería la recomendación para países Marta es de Nicaragua, en los países en los que no existen entidades como la Defensoría del Público? ¿Por dónde empezar a poner estos temas en agenda? Bueno, en ese sentido la Defensoría apoyó, mejor dicho, dos publicaciones que son las políticas de comunicación y género, la política pública de comunicación y género en América Latina, que la impulsora fue Sandra Chaer, digamos, pero tratando de sistematizar, entendiendo que era importante sistematizar qué se estaba discutiendo en cada uno de los países donde se estaba discutiendo comunicación y género. Entonces, una primera herramienta para ver cuál es la situación regional, me parece que es esa, poder acceder a esos materiales que también están en la página web de la Defensoría. Una es del 2014 y otra es del 2016, las publicaciones. Y también otra cosa que hizo la Defensoría del Público fue construir una red de defensorías de las audiencias que se llama OID, entendiendo que era necesario trabajar en el fortalecimiento regional de espacios como estos. Entonces, podemos ver que hay en algunos países, como puede ser Brasil, donde la Defensoría de las Audiencias es para los medios públicos. Hay otros países, como puede ser en México, donde las defensorías son de cada medio, digamos, que los modos de constitución para pensar los derechos de las audiencias son distintos. Existen experiencias distintas de acuerdo a cómo se fueron dando los procesos de pensar la comunicación y en ese sentido el lugar que podía tener las defensorías. Tal vez la experiencia de Argentina
es, como les contaba al principio, por la caracterización de que nace de una ley, de que es autónoma y rinde cuentas al poder, al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, que no aplica sanciones, que actúa en todo el país y con todos los medios. Es una experiencia innovadora y única porque reúne todas estas características y porque tiene un desarrollo, una infraestructura mayor. Me parece que por un lado se pueden llevar a aquellos países donde todavía estas discusiones no se están desatando, digamos, algunos ejemplos de lo que puede hacer una defensoría. Por eso nos preocupamos mucho por sistematizar y por generar producciones audiovisuales que den cuenta del trabajo, para que eso sea fácil de sintetizar en un video de 3 minutos y de poder llevar estas discusiones a otros sectores o actores que no están dándolas, y que no implique una charla de 2 horas, que se dé cuenta de por qué es importante esta herramienta de participación ciudadana a través de casos concretos o a través de distintos videos sobre las líneas que tiene el organismo, para tratar de compartir y multiplicar la experiencia. Se me ocurre eso, por un lado, socializar los materiales, por otro lado, ver lo que ya se está haciendo en este de comunicación y género a través de los 2 libros, y también, digamos, poder ver cómo en cada país se fue desarrollando la estrategia porque es diferente. Bueno, Adrián te pregunta cómo evaluás el seguimiento o no de las guías por parte de periodistas y medios. Bueno, las 2 guías, además de las guías que presentamos acá, la Defensoría desarrolló otra serie de guías, y además del formato guía, que es un formato donde hay una explicación en profundidad, se hicieron otros instrumentos como pueden ser las recomendaciones, que es un resumen mucho más práctico para al momento de requerir un documento que en pocos minutos te dé un paneo general, también tener esa herramienta. O sea, son como 2 instrumentos con distintos usos, ¿no? Las recomendaciones instantáneas, las guías para aquellas personas que tengan interés en profundizar sobre estos abordajes. Lo que vemos es que son demandadas, digamos, muy demandadas en las universidades, donde hay carreras de comunicación, en los sindicatos de prensa, como puede ser, por ejemplo, el FATPREN o el SATSAI, digamos, distintos sindicatos que requieren al organismo material. No tenemos un modo de evaluar si esas recomendaciones se incorporaron a la práctica a través de alguna de las coberturas, digamos, o sea que en ese sentido el seguimiento de la incidencia no está, por lo menos, elaborada una estrategia para tenerlo, ese seguimiento. Me parece que el único indicador, el único indicio, es que es muy solicitado el material en estas instancias de formación, sobre todo, y en lugares donde sindicatos, por ejemplo, y sobre todo la guía que aborda las cuestiones LGBT, porque es verdad que en materiales sobre violencia, cobertura responsable de violencia contra las mujeres, existen múltiples producciones. La que hizo la Defensoría no es la única, y en ese sentido tal vez es más fácil acceder a la información por distintos mecanismos. Pero la guía sobre identidades de género, orientación sexual y intersexualidad fue realmente para el campo de la comunicación un aporte novedoso, que sistematizó, digamos, cuestiones que no estaban presentes todavía en nuestro campo. Entonces, en ese sentido, incluso es la más solicitada, digamos, porque tiene ese aporte concreto de ser un material nuevo. Se me ocurre como esa contestación sobre la incidencia de las guías. La reimprimimos todo el tiempo y siempre nos quedamos sin. Por eso también es importante que estén en PDF. Bueno, Cristina, hago un aporte ahí. Hasta que no salió la guía GLTV de la Defensoría, lo único que había que más o menos guiaba el trabajo era
un texto de la UBA del 2007, o sea que fíjate la cantidad de años que pasaron en el medio sin que se generara, digamos, desde este espacio algo sobre el tema, ¿no? Por lo menos en Argentina. Cristina pregunta, hola Romina, quisiera saber si conoces algún trabajo parecido al de la Defensoría en América Latina y si existe algún país que vaya a la vanguardia en este tema. Conozco, tuve la posibilidad de participar de una serie de encuentros con defensorías de las audiencias, uno que se hizo acá en Argentina que convocamos desde la Defensoría del Público, pero también hace poco estuve en México. Y la verdad que me parece que el trabajo, por ejemplo, de radioeducación, que tiene una defensoría específica, es interesante. Y no quiero, o sea, sonar soberbia, pero el trabajo que se toma como modelo es el modelo de Argentina. Digamos, es como el que llama la atención, porque pensemos que tal vez en otras defensorías son pequeños equipos quienes llevan adelante la figura, o que esta cuestión de tener un presupuesto propio asignado por ley, digamos, hace mucho la autonomía del organismo. Entonces, estas características hacen que la experiencia mirada sea la de Argentina. Digamos, estaría bueno que lo plantee alguien que no sea yo, digamos, que otras defensorías, digamos, en un espacio de conversación lo digan, me pongo un poco colorada planteándolo yo, digamos, pero bueno, en ese sentido, digo, hubo hace poco un reconocimiento que nos hizo la OEA por la promoción de la equidad de género en la radio y la televisión, como una práctica de gestión pública efectiva e innovadora, ¿no? Entonces, me parece que en este cruce de comunicación y géneros no hay muchas políticas públicas desarrolladas a largo plazo con la envergadura que tuvo y tiene la de la Defensoría del Público. No fue, lo vuelvo a repetir, no fue una idea nuestra, fue una demanda de la ciudadanía de Argentina, producto de años y años de lucha del movimiento de mujeres y también del movimiento LGBT. Lo que hicimos fue tomar esa demanda y trabajar un diseño que permita avanzar algún pasito en ese sentido. Pero siempre todas las políticas que diseña la Defensoría tienen que ver con la articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Y también sería difícil pensar que se pueda avanzar en poner en discusión la comunicación en esta clave si no hay una sociedad civil activa que reclama al respecto, ¿no? En ese sentido, podemos ver que en estos últimos 2 o 3 años, digamos, uno de los actores más movilizados en la esfera pública es el movimiento de mujeres. Digamos, eso también interpela las prácticas periodísticas. No es solo el rol que puede desarrollar el Estado en la promoción de estos derechos, sino que tiene que ver principalmente con cómo la ciudadanía asume esto como una agenda de problemas y lo visibiliza. Digamos, en el caso de los medios comunitarios, digamos, su propia agenda plantea las mismas demandas que la que puede formular el movimiento de mujeres o el movimiento LGBT. Pero en el caso de los medios comerciales, las transformaciones que se den tienen que ver, yo diría en principal medida, con ese proceso de discusión pública que se da sobre, en este caso, con Ni Una Menos, de la violencia contra las mujeres. Y que Ni Una Menos es un movimiento que sintetiza toda una serie de luchas que llevan muchísimo más tiempo en nuestro país. Entonces, me parece que, digamos, esta reflexión sobre la comunicación tiene que darse en estas múltiples claves: cómo la sociedad civil construye una agenda de problemas, cuál es el diseño de políticas públicas al respecto y cuáles son las resistencias y avances que los medios de comunicación van formulando a partir de esas problemáticas, ¿no? Bueno, Gustavo te pregunta, te dice primero, Romina, ¿ha retrocedido o se ha hecho, no es una pregunta, ¿ha retrocedido o se ha hecho cuesta arriba el trabajo de la Defensoría
estos últimos 2 años? Lo pregunto a raíz de que hoy hubo una manifestación de medios comunitarios en el ENACOM a falta del giro de recursos y políticas hacia el sector. Bueno, podemos pensar que hoy en la mayoría de los talleres la primera pregunta es si la ley de medios sigue existiendo. Entonces, y nuestra respuesta es, si la Defensoría del Público está acá, es porque una parte de la ley, digamos, sigue vigente. Entonces, en ese sentido, incluso cuando sabemos la convocatoria fue hecha para plantear la comunicación en clave de géneros, partimos de un lugar que en algún punto lleva a plantear la legitimidad de la norma, ¿no? Entonces eso es un retroceso claramente. Y por otro lado, digamos, las aceptaciones a través de una serie de decretos que se hicieron en estos últimos años, no tienen afectación directa en los derechos de las audiencias, pero sí indirectamente vemos que hay una afectación, porque al cambiar la regulación sobre la concentración, esta idea de la pluralidad de voces y de perspectivas se ve afectada, digamos. Entonces, si la mayoría de las personas entienden que esta es una ley que no está vigente, hablar del derecho a la comunicación se vuelve mucho un problema, ¿no? Es como utilizar una primera parte importante de las instancias pedagógicas para explicar cómo se dieron esas transformaciones. El caso que planteamos de los medios comunitarios, por ejemplo, han llegado muchas solicitudes de acompañamiento de los medios comunitarios a la Defensoría. Siempre se trabaja en desarrollo de habilidades para operar, para pensar la gestión integral del medio, para editar de acuerdo a lo que cada medio comunitario requiera, ¿no? Pero, digamos, es una realidad que también llegan pedidos sobre qué pasa con, por ejemplo, la aplicación de los FOMECAS, ¿no? Y la distribución de los recursos que también están establecidos por ley. Entonces, yo creo que, bueno, digamos, todas las situaciones que se fueron dando a partir de los decretos indirectamente sí impactan en la posibilidad de la discusión sobre el derecho a la comunicación. Catalina te pregunta, he estado pensando mucho en cómo la inmediatez de lo digital lleva a que los periodistas redacten noticias de manera precipitada, muchas veces desligándose de una perspectiva de género que debería ser transversal a cualquier reportaje. ¿Cómo hacer para que en estos medios digitales se reduzca el afán por la noticia de suceso amarillista? ¿Cómo lograr que los medios digitales le presten más atención a las microagresiones de género del día a día que la mayor parte del tiempo se pasan por alto? ¿Cómo hacer un periodismo responsable y de calidad cuando hay tanto afán por crear y postear contenido y obtener likes, retweets, tráfico? Bueno, más allá que la Defensoría del Público no trabaja con medios digitales, sino que solo con radio y televisión, sabemos que el entramado cultural, digamos, se construye también con las redes sociales y los medios digitales. En principio, digamos, lo que hacemos en la Defensoría del Público es que cuando desarrollamos las actividades destinadas para comunicadores y comunicadoras puedan participar más allá del soporte en que trabajen, digamos, porque entendemos que muchas de estas herramientas que están en las guías y que trabajamos en los talleres son transversales a los soportes, digamos, se podrían pensar los mismos criterios para algunas u otras, digo, el tema, por ejemplo, de la exposición de las imágenes, el tema de la espectacularización o de las construcciones que banalizan las coberturas, digamos, es una preocupación transversal. No tenemos en Argentina regulación específica sobre Internet, salvo en casos de pornografía o de trata de personas, digamos, donde hay alguna regulación específica, con la cual por ahora en el marco de la legislación existente, nuestra estrategia tiene que ser cultural y pedagógica, digamos, y me parece que hay que sumar, digamos, a la reflexión la transversalidad del soporte, digamos. Yo en general pongo ejemplos de radio y televisión porque pertenezco a un organismo que trabaja de ese modo, pero también llevamos
por ejemplo, a los talleres noticias locales, según la ciudad o la localidad donde estemos, donde quitamos las huellas de denunciación, porque nunca es nuestra postura decir determinado medio tiene una propuesta que es estigmatizante o violenta. Quitamos las huellas de denunciación y analizamos esas noticias que en general son hechas por medios digitales, agencias de noticias digitales o medios radiales o televisivos que tienen una construcción de la información también en lo digital, y analizamos, digamos, primero cuáles son las situaciones que pueden ser vulneratorias de derechos, y después también destinamos un espacio en los talleres a construir la noticia desde el otro enfoque. O sea, nos parece, por eso yo hablaba del pasaje del diagnóstico a la promoción de las buenas prácticas. Si en los talleres solo nos quedamos en poder consensuar o diagnosticar colectivamente cuáles son aquellas operaciones vulneratorias de derechos, cómo se cosifica a las mujeres, cómo se estigmatiza a las personas por su orientación sexual, cómo, digamos, no se respeta la identidad de género autopercibida de las personas trans, nos quedamos con una instancia importante, pero que me parece que a esta altura de la discusión sobre las políticas de comunicación y género es insuficiente. Tenemos que generar instancias en los procesos pedagógicos que impliquen arremangarnos y construir los relatos, asumir el desafío en concreto. Entonces, pueden ser producciones cortas, no vamos a hablar en un taller de la calidad técnica, si lo hacemos con el celular, no importa la cuestión tecnológica, sino que importa ponernos en una situación muy similar a la de producción en los medios comerciales, que es que en una hora tenés que sacar la noticia. Entonces, ponernos en esa lógica a producir con la información que tenemos a la mano y con los recursos que tenemos a la mano. Y tratar de hacer una cobertura que dentro de la lógica de la línea editorial del medio no vulnere los derechos. Ponernos en el ejercicio práctico. De hecho, todas las propuestas de formación, las presenciales, las virtuales, digo, ya sea un taller o un posgrado, digo, en las distintas también modalidades de la formación que propone la Defensoría, siempre hay una instancia de desarrollo de otra producción. Por ejemplo, en las escuelas trabajamos con una dinámica de cuestionar los estereotipos, ¿no? Empezando teniendo en cuenta también las edades, como preguntaba la otra compañera. Soy mujer y me encanta el fútbol, ¿y qué? ¿No? Soy varón y no sé hacer asado, ¿y qué? ¿No? Cuestionando esos imaginarios, y el ¿y qué? Es un ¿y qué? De rebelarse frente a esos estereotipos instituidos. Y al final, todas las personas que participan de la dinámica dicen ¿y qué? Como diciendo, esto no es solo individual, sino también es una construcción colectiva. Eso lo hacemos en 10 minutos de un taller. Digamos, es pensar la manera de interpelar, en este caso chicos y chicas, en otros casos a comunicadores y comunicadoras, a decir, bueno, vos en el diario, en el programa, tenés que, te dicen, bueno, está el tema del día hoy, es este, y vos tenés que diseñar la noticia para que esté a la tarde circulando. Y no tenés 4 personas en el equipo de producción, no tenés 8 cámaras para ir a hacer móvil, tenés tu persona para producir eso. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo mismo hacemos en el taller, empezando por un caso local, que en general también eso es importante, que sea información que le resulte reconocible a quien está participando del taller. Si yo voy a un taller en Entre Ríos, en Paraná, y llevo todas las noticias de Buenos Aires, voy a fallar en ese proceso de producción. Yo tengo que hacer el ejercicio previo de buscar las noticias de Paraná para ir al taller con las noticias de Paraná, y que en tal caso yo poder investigar cuáles son esos lugares que se nombran, esas instituciones que se nombran, digamos, dar vuelta a la propuesta pedagógica. Y me parece que eso, hoy el desafío está en ponerse a producir. No tanto, por ejemplo, si vos pones en internet publicidades sexistas, te vas a encontrar miles
de videos, investigaciones, digamos, artículos, algunos para sensibilizar, otros para problematizar, etcétera, sobre lo que son las publicidades sexistas. Ahora, si vos buscas lo mismo, pero publicidades que rompan con esos discursos sexistas, cuesta muchísimo más encontrarlo, por ejemplo, en nuestro país. Podemos encontrar discursos de otros países. Entonces, el desafío está en diseñar publicidades que rompan con las estigmatizaciones y los roles históricamente asignados, tanto en los medios digitales como en los demás medios. Me parece que por ahí puede arremangarnos a trabajar, diría. Y creo que quienes están haciendo este diploma son de las pocas personas que tienen tantas herramientas para poder impulsar esos procesos, ¿no? Porque tienen la formación especializada. En la Defensoría hablamos como de la sensibilización, la capacitación y la formación especializada. Digo, ser especialista en comunicación y género requiere de un proceso de lectura de bibliografía, de análisis, de elaboración de producciones, trabajos, etcétera, que la mayoría de comunicadores y comunicadoras no tienen. Entonces me parece que dinamizar esos procesos también puede ser una tarea más que interesante para quienes hacen el diploma. Bueno, gracias por el piropo. A ver, Rocío pregunta, ¿existe algún proyecto para sumar el ámbito digital, digo, tanto como observatorio, pero más como receptivo de denuncias? Bueno, el Observatorio para la Violencia Simbólica y Mediática del CNM recibe denuncias de Internet, digo, y además el INADI. Esto más allá de que ya estaba, el INADI ya recibía desde antes. La Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual también, y ahora se sumó el Observatorio de Violencia Mediática y Simbólica del CNM. Estamos hablando siempre de Argentina, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera consultar algo? ¿La llegás a leer, Romy? Igual la leo si querés en voz alta para la gente. Quería saber tu aporte sobre un interrogante que vengo problematizando en función de mi trabajo en territorio como comunicadora social. ¿Cómo introducir la perspectiva de género en prácticas de comunicación no mediáticas? ¿Tiene experiencia la Defensoría en el marco de la comunicación popular y comunitaria? Sí, hay un proyecto que se llama la Defensoría va al Barrio, que en general se articula con organizaciones de la sociedad civil. No se trabajan específicamente cuestiones de género, sino de los derechos comunicacionales de chicos y jóvenes, y que trabaja justamente en esa perspectiva de lo comunitario y pensando en que la representación sobre el barrio, la representación sobre quiénes somos, digamos, la representación sobre lo que puede ser interesante de contarle a alguien en la familia, digo, para salir de lo mediático, como planteaba la inquietud de María Florencia, digamos, sino de nuestras conversaciones desde lo cotidiano, digamos, exigen que creamos primero que lo que pasa en mi barrio es importante, que lo que tengo para decir es importante. Entonces, este trabajo de la Defensoría va al Barrio es una serie de encuentros que termina con una producción sobre lo que el grupo quiere contar sobre su comunidad, digamos, y es una producción hecha con fotos, con el celular, digamos, no es una producción que requiere una estructura, un presupuesto importante, sino que es una producción que hoy con el teléfono se puede resolver muy sencillamente. Me parece que es una experiencia interesante. En la web de la Defensoría, en la línea de niñez, están los materiales de la Defensoría Barrio como para ver de qué se trata la secuencia que se trabaja en tanto proceso para poder pensar desde la perspectiva de lo comunitario los discursos y no solo desde el punto de vista mediático. Creo que y en cuanto a la perspectiva de género, en la EFE queremos, una de nuestras ideas para trabajar en el corto y mediano plazo, tiene que ver también con una secuencia que ya venimos implementando, pero que todavía no pudimos sistematizar por escrito,
en distintos espacios, por ejemplo, sociedades de fomento, centros comunitarios, a veces en consejos locales de mujeres, para mencionar algunas donde me acuerdo que lo llevamos adelante, donde trabajamos la reflexión sobre la construcción cultural en clave de géneros, utilizando a los medios como disparador para la discusión, pero no con el objetivo de que eso se transforme en producir en un medio de comunicación, sino como que faciliten la reflexión. Y en ese sentido, los 20 videominutos de Suma a los Derechos son las piezas que utilizamos clave para esas secuencias, ¿no? Porque los videominutos, si bien los medios aparecen todo el tiempo, no son el objeto principal de la reflexión, sino que el objeto principal de la reflexión tiene que ver con los vínculos entre las personas, ¿no? Entonces las producciones de Suma a los Derechos me parecen interesantes para pensar un proceso más territorial, y además que ahí sí hay federalismo porque son producciones hechas por distintas provincias. No sé, se me viene a la cabeza una de las producciones que es Igualdad en la Quebrada, por ejemplo, que tiene que ver con la historia de una pareja de lesbianas que bailan en la Quebrada de Humahuaca, en el Monumento a la Independencia, ¿no? Y ahí se ve la música, y hay un programa radial que va hablando al respecto de las construcciones estereotipadas mientras ellas bailan. Entonces ahí tenés, digo, un modo de hablar, un modo de musicalizar y un escenario que tenés el habitualmente del urbano. Entonces me parece que también en ese sentido las producciones de Zoom son un aporte, porque rompen con la mirada de Buenos Aires como centro de todos, ¿no? Se me ocurre esa experiencia para compartir. Chicos, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, mientras piensan, Romy, yo te quiero hacer una, Sí. que es, vos venís del ámbito de la comunicación comunitaria y de sociedad civil, previo a ingresar a la Defensoría. Así es. Entonces, a mí me gustaría como tu valoración de las políticas públicas de comunicación y género, o sea, viniendo de ese ámbito, conociendo, digamos, el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, con todo lo que se le demanda ahí a los estados y a los demás, digamos, sectores de la sociedad, ¿cómo valorás cuando el Estado comienza a tener una participación activa en estas políticas, y cómo lo valorás en el sentido de las transformaciones efectivas? Porque desde sociedad civil se trabajó siempre, digamos, en la concreción de este tipo de objetivos, pero en Argentina marca una diferencia muy grande a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ingreso fuerte del Estado en estas políticas. Entonces, después de 4 años de haberlas llevado adelante, ¿cómo valorás el impacto que tienen en la comunidad para efectivamente transformar los roles de género, ¿no? Bueno, en principio, en términos personales, es una responsabilidad muy grande, porque es como haber demandado una serie de cuestiones vinculadas al derecho a la comunicación, y ahora estar en un lugar para llevar adelante esas cuestiones, con lo cual el compromiso y la responsabilidad se siente doble, ¿no? Pero en términos de pensar en el proceso realizado, ¿no? Desde el punto de que partimos y en el punto en el que estamos, por un lado me parece que hubo un desarrollo interesante que yo valoro positivamente, porque realmente la Defensoría, digamos, y las organizaciones con las que se articularon en estos años plantean esta idea de, bueno, pudimos dar un paso inicial, que era llevar esta discusión a determinados espacios donde hasta ahora no habíamos podido, y eso me parece que es importante, pero yo también entiendo que tiene que haber una serie de condiciones generales para que se discuta la comunicación, que tienen que estar resueltas, saldadas, que no sean una prioridad, digamos, porque hoy nos pasa, por ejemplo, que muchas veces las actividades se cancelan en las universidades porque las universidades están atravesadas por otra serie de conflictos, digo,
digamos, la posibilidad de realización de estas actividades donde se plantea una reflexión sobre la matriz cultural y en ese sentido el rol de los medios es más compleja cuando hay cuestiones materiales que están puestas en debate otra vez. Digamos, la matriz simbólica me parece que no se puede disociar de las cuestiones materiales que atraviesan a una sociedad en un determinado momento, y hoy eso se nota con la ambigüedad de que por un lado la Defensoría, como sostuvo sus políticas públicas, hoy recibe más demanda que en otros momentos, pero por otro lado la viabilidad de realización de esas actividades se ve atravesada por una serie de conflictos en cada uno de los territorios, digamos, que hace mucho más compleja la realización de desatar estos procesos como lo veníamos haciendo, ¿no? En ese sentido creo que el cambio de contexto influye considerablemente en el desarrollo de estas discusiones. Y como Estado, digamos, seguimos tratando de construir acciones que profundicen la discusión. Yo creo que estamos más por ese desafío, digamos, de poder, al principio hablábamos realmente de pensar las relaciones de género en el marco de la heteronormatividad, y era muy difícil instalar otra agenda, y ya hoy me parece que, por lo menos desde el organismo del que formo parte, eso es una realidad, ¿no? Digamos, no hay manera de que un taller donde participemos en la parte de capacitación no incluya esta perspectiva. Entonces, me parece que en ese sentido sí hubo un crecimiento que lo fuimos haciendo producto del diálogo con las organizaciones. Fuimos aprendiendo y revisando nuestras propias estrategias pedagógicas durante estos 4 años. No son las mismas que en el 2013 cuando empezamos. No son las mismas que cuando declaramos el año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios. Estamos en otro lugar, pero ese lugar tiene que ver fundamentalmente con la reflexión de la sociedad civil, digamos. Yo siempre reconozco ese papel por 2 motivos. No solo porque vengo de ese espacio, de las organizaciones, sino porque además la legitimidad para plantear cualquiera de estas cuestiones, el Estado en soledad no la tiene. Requiere de la cogestión en el diseño y en la implementación de las políticas, de la cogestión con las organizaciones de la sociedad civil. Digo, como principio de la articulación. Y en ese sentido creo que la Defensoría supo catalizar las necesidades de las organizaciones de todos los sectores, y con esta mirada federal, y por eso también, digamos, tiene en cada convocatoria, en cada iniciativa que plantea, la posibilidad de contar con organizaciones en cada territorio, ¿no? Que acompañen con las complejidades que representa hoy. O sea, para mí la valoración es, por un lado, positiva, porque, digo, fuimos construyendo un proceso que cada vez tenga incorporada una reflexión más profunda, pero por otro lado hoy estamos muy atravesados y atravesadas con las dificultades para plantear el derecho a la comunicación como derecho, cuando hay otras discusiones tan múltiples sobre empleo, sobre educación, sobre salud, sobre las cuestiones económicas, que dificultan mucho plantear que los estereotipos de género son un problema. Sí, no, digo que es súper clara, digo, creo que es lamentable, pero clara como la explicación. Bueno, si no hay más preguntas, y la vamos a dejar descansar a Romy, así que le agradecemos un montón. Gracias además a todas las personas que participaron. Y bueno, nos vamos despidiendo. Mañana van a tener la subida al aula.
Gracias, Romy. Bueno, muchas gracias a ustedes y veo los saludos y quedamos a disposición, digamos, de quienes participan del diploma, integren o no organizaciones, estén en escuelas o no, para consulta, para proponer acciones en conjunto. Digamos, realmente la Defensoría se piensa como una herramienta para contribuir a los procesos de participación ciudadana. Entonces, cuenten con el organismo para las distintas iniciativas. Muchas gracias. Nos vemos en el aula. Buen fin de semana. Igualmente.